en el hospital privado más exclusivo de la ciudad. Adentro, el doctor Alejandro Vega, de 39 años, terminaba una cirugía que le había costado $50,000 a una familia adinerada. Sus manos, acostumbradas al lujo y la precisión, se lavaban bajo el agua tibia mientras escuchaba los elogios de sus colegas. Pero afuera, en la sala de emergencias del hospital público al otro lado de la calle, una niña de 8 años yacía en una camilla deteriorada. Su madre, María González, limpiaba oficinas por las noches para sobrevivir. La pequeña Ana tenía una condición cardíaca que empeoraba cada día. «Mamá, ¿por qué no podemos ir con el doctor Bueno?», preguntó Ana con voz débil. «Porque nosotros no somos importantes para él, mi amor», respondió María conteniendo las lágrimas. Ni el doctor Vega ni la familia González sabían que el destino estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El doctor Alejandro Vega había construido su imperio médico sobre una base sólida. Solo atender a quienes podían pagar. A los 39 años, era dueño de la clínica privada más prestigiosa de la ciudad. Conducía un Mercedes último modelo y vivía en una mansión que había aparecido en revistas de arquitectura. Esa mañana de octubre, mientras revisaba los expedientes de sus pacientes VIP en su oficina de mármol y cristal, su secretaria le anunció que tenía una llamada urgente del hospital público. Era extraño. Hacía años que no tenía contacto con ese lugar donde había hecho su residencia. «Doctor Vega, soy el doctor Ramírez del Hospital San Miguel. Necesitamos su ayuda urgente. Tenemos una niña de 8 años con una malformación cardíaca compleja. Es una cirugía que solo usted puede realizar en esta ciudad». Alejandro frunció el ceño. «Doctor Ramírez, usted sabe que mi consulta es privada. Si los padres pueden costear mis honorarios». «Los honorarios no son el problema, doctor. El problema es que esta niña morirá si no la opera en las próximas 48 horas. Su familia no tiene recursos, pero su caso es extraordinario. Podría ser un gran aporte a la medicina». Alejandro suspiró. «Envíeme los estudios, los revisaré». Cuando llegaron los archivos, quedó impresionado. La condición de la niña era más compleja de lo que había visto en años. Sería un desafío profesional que podría incluso llevarlo a publicar en revistas médicas internacionales. Pero había un problema. La familia no podía pagar ni una fracción de sus honorarios. 2 días después, mientras salía de la clínica, decidió pasar por el hospital público. Hacía 5 años que no pisaba esos pasillos grises y deteriorados. El contraste con su clínica era brutal. Equipos obsoletos, paredes desconchadas, un olor a desinfectante barato que le trajo recuerdos de su juventud. Encontró a la niña en la sala de cardiología pediátrica. Ana González tenía 8 años, pero su cuerpo parecía más frágil que el de una niña de 5. Su madre, María, estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano pequeña. «Ana, este es el doctor Vega», dijo el doctor Ramírez. La niña levantó la mirada con ojos grandes y brillantes. «Hola, doctor. Usted es el que va a arreglar mi corazón». Alejandro sintió algo extraño en el pecho. «Bueno, yo vine a ver tu caso. Mi mamá dice que usted es muy bueno, pero que solo ayuda a los ricos. ¿Es verdad?». El silencio que siguió fue aplastante. María se ruborizó y trató de disculparse, pero Alejandro levantó la mano. «No se preocupe, señora. Su hija tiene derecho a preguntar». Ana continuó con la inocencia brutal de los niños. «¿Pero por qué solo ayuda a los ricos? ¿Los pobres no merecemos estar sanos?». Alejandro se quedó sin palabras. En sus 39 años, nunca había enfrentado una pregunta tan directa sobre sus decisiones de vida. Miró a María, que trabajaba 2 empleos para mantener a su hija, y luego a Ana, cuya sonrisa persistía a pesar de su condición. «Yo tendré que pensarlo, pequeña». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por su mansión vacía, mirando sus diplomas, sus premios, sus posesiones. Todo lo que había construido parecía repentinamente hueco ante la pregunta de una niña de 8 años.
recordó por qué había estudiado medicina. A los 12 años, había visto morir a su abuela en un hospital público por falta de atención adecuada. Había jurado que nunca más vería morir a alguien por falta de recursos, pero en algún punto del camino se había perdido. Al día siguiente, regresó al hospital. Ana estaba peor. Su respiración era laboriosa y su color había cambiado. «Doctor». María se acercó con lágrimas en los ojos. «Los médicos dicen que no hay tiempo, que si no la operan hoy». Alejandro miró a la niña, que a pesar de su estado, le sonrió débilmente. «Señor doctor, ¿ya pensó en mi pregunta?». En ese momento, Alejandro Vega tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Ana, sino la suya propia. «Preparen el quirófano», anunció Alejandro con voz firme. «Vamos a operar a Ana». El doctor Ramírez lo miró sorprendido. «¿Está seguro, doctor? No tenemos el equipo más moderno que usted acostumbra a usar. Trabajaremos con lo que tenemos». Las siguientes horas fueron una revelación para Alejandro. El equipo del hospital público, aunque limitado en recursos, mostraba una dedicación que había olvidado. La enfermera Patricia, con 25 años de experiencia, conocía cada rincón del hospital y cada necesidad de los pacientes. El anestesiólogo, Dr. Morales, había perfeccionado técnicas que compensaban la falta de equipos modernos. Mientras se preparaba para la cirugía, Alejandro notó algo que no había visto en años en su clínica privada. El personal médico se quedaba después de su turno, no por dinero, sino por genuina preocupación por los pacientes. «Doctor Vega». La enfermera Patricia se acercó antes de la operación. «Quiero que sepa que esta niña ha tocado el corazón de todos aquí. Haremos todo lo posible para ayudarla». La cirugía comenzó a las 6 de la mañana. Ana tenía una malformación compleja que requería reconstruir completamente 2 válvulas cardíacas. Con el equipo limitado del hospital, cada movimiento debía ser perfecto. Durante las primeras 2 horas, todo salió según el plan. Pero entonces surgió una complicación que no había previsto, una hemorragia interna que amenazaba con ser fatal. «Presión arterial cayendo», anunció el anestesiólogo. Alejandro sintió la presión familiar de sus años de residencia. En su clínica privada, habría tenido los últimos equipos para manejar esta situación. Aquí, dependía únicamente de su habilidad y la colaboración del equipo. «Patricia, necesito que monitorees la saturación. Doctor Morales, mantenga la presión estable como pueda». Trabajaron en sincronía perfecta. El doctor Morales usó técnicas que había desarrollado en 20 años de trabajar con recursos limitados. Patricia anticipaba cada necesidad de Alejandro antes de que él la pidiera. Fue en ese momento que Alejandro recordó por qué había amado la medicina. No por los honorarios o el prestigio, sino por estos momentos donde la vida de una persona dependía completamente de su habilidad y dedicación. Después de 5 horas, logró controlar la hemorragia y completar la reconstrucción. Cuando escuchó el latido regular del corazón de Ana en el monitor, sintió una satisfacción que no había experimentado en años. «Operación exitosa», anunció, y todo el equipo quirúrgico estalló en aplausos. Pero la prueba real vendría en las siguientes horas. Ana necesitaba cuidados intensivos que el hospital público apenas podía ofrecer. Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Se quedaría para monitorear personalmente su recuperación. Esa noche, mientras vigilaba a Ana en la unidad de cuidados intensivos improvisada, María se acercó. «Doctor, no sé cómo agradecerle. Nunca podré pagarle lo que vale esta operación». «No es necesario, María. Su hija ya me ha pagado más de lo que imagina». «¿Cómo?». Me recordó por qué me hice médico. Durante los 3 días siguientes, Alejandro prácticamente vivió en el hospital. Conoció a otros pacientes que no podían costear tratamientos privados, pero que luchaban con una dignidad que lo conmovía. Conoció a Carlos, un mecánico de 50 años que había perdido la pierna en un accidente y no podía pagar una prótesis decente. A Esperanza,
una maestra de 60 años que necesitaba una operación de cataratas, pero había estado esperando 8 meses en lista de espera. «Doctor», le dijo Carlos una tarde, «usted es diferente a los otros médicos ricos que han venido aquí. Ellos vienen, miran y se van. Usted se queda y nos escucha». Alejandro comenzó a entender algo fundamental. Había estado tratando síntomas en su clínica privada, pero aquí estaba viendo las verdaderas enfermedades de la sociedad. El cuarto día, Ana despertó completamente. Su color había vuelto a la normalidad y su respiración era clara. «Doctor, ¿mi corazón ya está arreglado?» «Sí, pequeña. Tu corazón está perfecto». Ana sonrió y le tomó la mano. «Gracias por ayudarme, aunque no soy rica». Esas palabras resonaron en Alejandro durante días. Había pasado 15 años construyendo una práctica médica exitosa, pero recién ahora entendía lo que realmente significaba ser médico. Esa noche, al regresar a su mansión, todo le pareció excesivo. Los muebles caros, los cuadros, el silencio vacío. Contrastaba brutalmente con la calidez humana que había encontrado en el hospital público. Se sentó en su estudio y comenzó a escribir algo que cambiaría su vida para siempre. La carta que Alejandro escribió esa noche fue dirigida a la junta directiva del hospital público. Su propuesta era radical: donar 2 días a la semana para atender pacientes sin recursos, financiar la modernización del quirófano cardiovascular y establecer un fondo para medicamentos. Pero cuando compartió su decisión con su círculo cercano, las reacciones fueron devastadoras. «¿Estás loco?», le gritó su socio, el doctor Hernández, en una reunión tensa en la clínica. «¿Sabes cuánto dinero vas a perder? ¿Cuánto prestigio? Roberto, esto no es sobre dinero». «Todo eso es sobre dinero, Alejandro. ¿Crees que nuestros pacientes VIP van a seguir viniendo si saben que atiendes en un hospital público? ¿Crees que nuestros inversores van a mantener su confianza?». La discusión escaló durante horas. Roberto había sido su compañero desde la universidad. Habían construido la clínica juntos, pero ahora estaban en bandos opuestos. «Si haces esto», Roberto se levantó de la mesa, «tendré que reconsiderar nuestra sociedad». «Entonces hazlo», respondió Alejandro con tristeza pero firmeza. La división no se limitó a su vida profesional. Su círculo social, compuesto por otros médicos privados, empresarios y élite de la ciudad, comenzó a tratarlo con frialdad. En una cena en el club de golf, el doctor Martínez, un cirujano plástico, lo confrontó públicamente. «Alejandro, todos respetamos tu crisis de conciencia, pero no entiendes el daño que esto puede causar a toda la medicina privada. Si comenzamos a trabajar gratis, ¿qué mensaje enviamos?». «Que recordamos por qué nos hicimos médicos», respondió Alejandro. «Nos hicimos médicos para tener una vida digna y exitosa, no para ser trabajadores sociales». La tensión en la mesa era palpable. Alejandro se dio cuenta de que había vivido en una burbuja durante años, rodeado de personas que veían la medicina como un negocio antes que como una vocación. Pero la prueba más dolorosa llegó cuando su exesposa, Carmen, vino a visitarlo. Se habían divorciado 2 años antes, pero mantenían una relación cordial. «Alejandro, estoy preocupada por ti. Roberto me llamó, dice que estás tomando decisiones irracionales». «¿Salvar vidas es irracional? No dramatices. Tú siempre has salvado vidas, pero también has construido una vida estable y exitosa. ¿Por qué tirarlo todo por la borda?». Carmen había sido parte de su mundo de lujo. Entendía el estilo de vida que él había perdido, pero no la transformación que estaba experimentando. ¿Sabes qué me dijo una niña de 8 años? Alejandro le contó la historia de Ana. Es conmovedor, realmente, pero una experiencia emocional no puede dictar decisiones de vida tan importantes. Esa conversación le dolió más que las discusiones con Roberto o las críticas en el club. Carmen había sido su compañera durante los mejores años de su carrera. Que no pudiera entender su transformación le hizo sentir profundamente solo. Pero no estaba completamente solo.
En el hospital público, había encontrado un grupo de personas que no solo entendían su decisión, sino que la celebraban. El doctor Ramírez se convirtió en su mentor en este nuevo camino. Alejandro, lo que estás haciendo requiere más valor que cualquier cirugía. Estás operando en tu propia vida. La enfermera Patricia, que había trabajado con él durante la operación de Ana, le ofreció una perspectiva diferente. Doctor, he visto muchos médicos pasar por aquí. Algunos vienen por obligación, otros por culpa. Pero usted vino por amor. Eso es raro. ¿Amor? Sí. Amor por la medicina real, no por el dinero o el prestigio. Amor por las personas que realmente necesitan ayuda. Estas conversaciones lo fortalecían, pero las noches en su mansión vacía seguían siendo difíciles. Había perdido muchas relaciones importantes y no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Una noche, mientras revisaba expedientes de pacientes del hospital público, recibió una visita inesperada. Era Ana, acompañada por María. «Doctor, vine a mostrarle algo». Ana sonrió y corrió por el pasillo de su casa. «Perdone la molestia, doctor». María se disculpó. Pero Ana insistió en venir. «No es molestia. Me alegra verlas». Ana había traído un dibujo que había hecho en la escuela. Era una imagen de un doctor con una bata blanca, rodeado de niños sonrientes. En la parte superior había escrito: «Al doctor bueno que ayuda a todos». Este es usted, doctor. Mi maestra dice que debo agradecer a las personas que me ayudan. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En ese momento, todas las críticas, todas las pérdidas, todo el dolor de las últimas semanas se desvanecieron. Gracias, Ana. Este es el mejor pago que he recibido en mi vida. Esa noche, después de que Ana y María se fueran, Alejandro se dio cuenta de que no había perdido nada importante. Había ganado algo que no sabía que necesitaba, un propósito verdadero. Al día siguiente, firmó los papeles para formalizar su programa en el hospital público. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Los primeros meses trabajando en el hospital público fueron los más desafiantes de la carrera de Alejandro. Su rutina cambió completamente. 3 días a la semana en su clínica privada, 2 días en el hospital público, y los fines de semana divididos entre ambos mundos. Pero las dificultades no fueron solo logísticas. Roberto cumplió su amenaza y comenzó el proceso para disolver la sociedad de la clínica. Las reuniones con abogados fueron tensas y dolorosas. «Alejandro, aún puedes reconsiderar», le dijo Roberto durante una de las últimas reuniones. «Cancela este proyecto filantrópico y podemos seguir como antes». «No es filantropía, Roberto, es medicina». «Es lo mismo». «No, no lo es. Filantropía es dar dinero para sentirte bien. Esto es recordar por qué estudiamos medicina». Roberto negó con la cabeza. «Has cambiado. No te reconozco. Es verdad. He cambiado. Y no me arrepiento». La división de la clínica fue compleja. Alejandro mantuvo su consulta privada, pero en un espacio más pequeño y con menos personal. Su ingreso se redujo significativamente, pero descubrió que necesitaba menos dinero de lo que había pensado. En el hospital público, enfrentó desafíos diferentes pero igual de intensos. Los casos eran más complejos no solo médicamente, sino socialmente. Cada paciente traía una historia de dificultades que iban más allá de su condición médica. Conoció a Esperanza, la maestra de 60 años que necesitaba cirugía de cataratas. Había estado esperando 8 meses en lista de espera, y su visión había empeorado tanto que ya no podía trabajar. «Doctor», le dijo durante la consulta, «he enseñado a leer a cientos de niños durante 40 años. Ahora yo misma no puedo leer». Es irónico, ¿no? Alejandro organizó su cirugía para la siguiente semana. Cuando Esperanza recuperó la vista, su primera reacción fue llorar. «Puedo ver las caras de mis estudiantes otra vez», susurró. «Puedo leer otra vez». A casos como el de Esperanza se volvieron rutinarios. Cada éxito médico venía acompañado de una historia humana que lo conmovía profundamente.
pero también enfrentó fracasos que lo afectaron de manera diferente a como los fracasos lo habían afectado en su clínica privada. Cuando perdió a un paciente joven por falta de recursos para un tratamiento que habría sido rutinario en su clínica privada, la frustración fue abrumadora. «Doctor», la enfermera Patricia lo encontró en el pasillo después de perder a Luis, un joven de 25 años. «No todos se pueden salvar, usted lo sabe. Pero él sí se podría haber salvado. Con el equipo adecuado, con los medicamentos correctos. Sí, tal vez. Pero usted salvó a Ana, salvó a Esperanza, salvó a Carlos. No puede cargar con todo el peso del mundo». Estas conversaciones con Patricia se volvieron esenciales para Alejandro. Ella había trabajado 25 años en el hospital público y había desarrollado una sabiduría práctica sobre cómo lidiar con las limitaciones del sistema. «Doctor, he visto médicos llegar aquí con buenas intenciones y quemarse en 6 meses. La clave es encontrar el equilibrio entre hacer lo máximo posible y aceptar las limitaciones. ¿Cómo lo haces? Recuerdo que cada vida que salvamos es una victoria. No pienso en las que no pudimos salvar, pienso en las que sí». Gradualmente, Alejandro comenzó a desarrollar una perspectiva diferente sobre su trabajo. En su clínica privada, había medido el éxito por la perfección de los resultados y la satisfacción del cliente. En el hospital público, aprendió a medir el éxito por el impacto humano y la diferencia real en la vida de las personas. Pero el cambio más profundo no fue profesional, sino personal. Su vida social se había transformado completamente. Ya no asistía a cenas exclusivas en el club de golf. En cambio, se encontraba pasando tiempo con María y Ana, con el doctor Ramírez y su familia, con Patricia y otros miembros del personal del hospital. Una noche, María lo invitó a cenar en su casa. Vivía en un barrio modesto, en una casa pequeña pero inmaculadamente limpia. Ana había preparado dibujos para mostrarle, y María había cocinado su especialidad: mole poblano. «Doctor, sé que usted está acostumbrado a restaurantes elegantes». María se disculpó mientras servía la cena. «María, esta es la mejor cena que he tenido en meses». Y era verdad. La calidez de la familia, la gratitud genuina, la simplicidad de la conversación, todo contrastaba profundamente con las cenas formales y vacías de su vida anterior. «Doctor», Ana le preguntó durante la cena, «¿es verdad que usted tenía una casa muy grande?» «Sí, muy grande». «¿Y estaba solo ahí?» «Sí, estaba solo». «Eso debe ser muy triste. Nuestra casa es pequeña, pero nunca estamos solos». Esa observación de Ana lo impactó profundamente. Había construido una vida material exitosa, pero había estado emocionalmente vacía. Ahora, con menos dinero pero más conexiones humanas, se sentía más rico que nunca. Esa noche, al regresar a su mansión, tomó una decisión que sorprendería a todos. La pondría en venta. La decisión de vender la mansión no fue impulsiva. Alejandro había estado reflexionando sobre su vida durante meses, y gradualmente se dio cuenta de que el espacio enorme y vacío ya no reflejaba quién se estaba convirtiendo. Encontró un apartamento cómodo pero modesto, en un barrio de clase media, cerca del hospital público. El cambio fue simbólico, de 500 metros cuadrados a 80, de 5 habitaciones a 2, de un jardín que requería jardinero a una terraza que podía cuidar él mismo. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Carmen cuando se enteró. Esa casa representaba todo lo que habíamos logrado. «Representaba todo lo que yo había logrado», corrigió Alejandro, «pero ya no soy esa persona». El proceso de mudanza fue liberador. Alejandro se dio cuenta de que había acumulado cosas que no necesitaba, recuerdos de una vida que ya no le pertenecía. Donó la mayoría de sus posesiones y se quedó solo con lo esencial. En el hospital público, su nueva residencia generó reacciones mixtas. Algunos médicos pensaron que estaba exagerando su transformación. Otros lo admiraron por su compromiso auténtico. «Doctor Vega», le dijo el doctor Ramírez, «no tenía que mudarse aquí para demostrar nada.
No es para demostrar nada, es porque este es mi lugar ahora. El cambio de barrio le dio una perspectiva completamente nueva sobre la vida de sus pacientes. Ahora entendía las dificultades de transporte público, los desafíos de encontrar medicamentos en farmacias baratas, la realidad de vivir con recursos limitados. Una mañana, mientras caminaba al hospital, se encontró con Carlos, el mecánico que había perdido la pierna en un accidente. Carlos estaba esperando el autobús con muletas. «Doctor, ¿qué hace por aquí tan temprano?» «Vivo aquí cerca ahora. ¿Cómo está su pierna?» «Mejor, gracias a usted. Pero estas muletas son un problema para trabajar». Alejandro recordó que Carlos había mencionado que no podía costear una prótesis adecuada. ¿Ha considerado una prótesis? «Doctor, una prótesis decente cuesta más de lo que gano en un año». Esa conversación motivó a Alejandro a investigar opciones. Descubrió que había programas gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro que podían ayudar, pero los procesos eran complejos y burocráticos. «Patricia», le dijo a la enfermera esa tarde, «¿conoce los programas de ayuda para prótesis?» «Sí, pero la mayoría de nuestros pacientes no saben cómo navegar el sistema. Los formularios son complicados, requieren documentos que muchos no tienen». «¿Qué necesitaríamos para ayudarlos?» «Tiempo. Alguien que pueda dedicar tiempo a ayudar con los trámites». Alejandro comenzó a pasar las tardes ayudando a pacientes con papeleos burocráticos. No era trabajo médico, pero se dio cuenta de que era tan importante como las cirugías. Sin acceso a recursos, los mejores tratamientos médicos no servían de nada. 3 meses después, Carlos recibió su prótesis. Cuando llegó al hospital a mostrarla, caminaba con una sonrisa enorme. «Doctor, ¿ve? Puedo caminar normal otra vez. Puedo trabajar otra vez. Me alegra mucho, Carlos». «Pero no es solo la pierna, doctor. Es que alguien se preocupó por mí. Durante 50 años, nadie fuera de mi familia se había preocupado realmente por mí». Estas experiencias transformaron la comprensión de Alejandro sobre lo que significaba ser médico. No se trataba solo de diagnosticar y tratar, sino de ver a cada paciente como una persona completa con necesidades que iban más allá de lo médico. Su trabajo en el hospital público también había comenzado a afectar su práctica privada. Los pacientes notaron un cambio en su enfoque. «Doctor Vega», le dijo la señora Jiménez, una paciente adinerada, «usted parece diferente, más presente». «¿Cómo así?» «Antes, usted era muy profesional pero distante. Ahora siento que realmente se preocupa por mí, no solo por mi enfermedad». Alejandro se dio cuenta de que su trabajo con pacientes de bajos recursos había mejorado su habilidad para conectar con todos sus pacientes, independientemente de su nivel socioeconómico. Pero el cambio más significativo vino cuando Ana, quien ya había cumplido 9 años, lo visitó en su nuevo apartamento. «Doctor, me gusta más su casa nueva», le dijo mientras exploraba el espacio. «¿Por qué?» «Porque se siente como un hogar. Su casa anterior era bonita, pero fría. Esta se siente cálida». Ana había puesto el dedo en algo que Alejandro había estado sintiendo, pero no había podido articular. Su vida anterior había sido exitosa pero fría. Su nueva vida era más simple pero más cálida. Esa noche, mientras Ana y María cenaban en su apartamento, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que había perdido. Una familia elegida, conexiones humanas reales, un propósito que iba más allá de la acumulación de riqueza. «Doctor», María le dijo después de que Ana se durmiera en el sofá, «usted sabe que Ana lo ve como un padre, ¿verdad?» «Yo también la veo como mi hija», admitió Alejandro. «Su vida cambió mucho por nosotros. Espero que no se arrepienta. María, mi vida cambió para mejor. Ustedes me salvaron tanto como yo salvé a Ana». Era verdad. La pregunta inocente de una niña de 8 años había desencadenado una transformación que había cambiado no solo su carrera, sino su alma. Un año después de conocer a Ana, Alejandro enfrentó la prueba más difícil de su nueva vida,
Roberto, su ex socio, había estado trabajando silenciosamente para desacreditar su trabajo en el hospital público. La mañana del conflicto comenzó con una llamada de la directora del hospital. «Doctor Vega, necesito verlo urgentemente. Hay una situación que debemos discutir». Cuando llegó a la oficina, encontró a la directora visiblemente nerviosa. «Alejandro, he recibido una queja formal sobre su trabajo aquí. Alguien ha alegado que usted está utilizando el hospital público para hacer experimentos médicos en pacientes vulnerables». «¿Qué? Eso es absurdo. ¿Quién hizo esa acusación?» «Prefiero no decir nombres, pero la persona tiene credibilidad médica. Dice que usted está realizando procedimientos arriesgados que no haría en su clínica privada». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Había dedicado un año a construir confianza con los pacientes y el personal del hospital público, y ahora alguien estaba tratando de destruir todo. «Directora, usted conoce mi trabajo. Ha visto mis resultados. ¿Realmente cree que yo...?» «Personalmente no. Pero la junta directiva está preocupada. Necesitan una investigación formal». La investigación suspendió temporalmente el programa de Alejandro. No podía atender pacientes en el hospital público hasta que se resolviera el asunto. Esa noche, Patricia lo llamó. «Doctor, todo el personal sabe que esas acusaciones son falsas. Hemos trabajado con usted durante un año. Conocemos su dedicación». «Gracias, Patricia. Pero las acusaciones vienen de alguien con credibilidad médica. La junta tiene que investigar». «¿Tiene idea de quién podría ser?» Alejandro tenía una sospecha, pero no quería acusar sin pruebas. «Podría ser cualquiera de mi antiguo círculo. Muchos no aprobaron mi decisión». Los días siguientes fueron tortuosos. Alejandro no podía trabajar en el hospital público, y la noticia se había filtrado a la comunidad médica. Los rumores se extendieron rápidamente. En su consulta privada, algunos pacientes comenzaron a hacer preguntas incómodas. «Doctor Vega, ¿es verdad que está siendo investigado por mala práctica?» «Son alegaciones sin fundamento. Pronto se resolverá». Pero la duda ya estaba sembrada. 3 pacientes cancelaron sus citas esa semana. La situación se volvió más compleja cuando María lo visitó en su apartamento, claramente angustiada. «Doctor, Ana ha estado preguntando por qué no va al hospital últimamente. ¿Qué le digo?» «Dile la verdad, que hay personas que no están de acuerdo con mi trabajo ahí, pero que pronto volveré». «¿Volverá? ¿Está seguro?» Por primera vez en meses, Alejandro no estaba seguro de nada. La respuesta llegó una semana después de una fuente inesperada. El doctor Ramírez lo llamó con noticias. «Alejandro, creo que sé quién hizo las acusaciones. Y tengo pruebas de que son falsas». Se reunieron en una cafetería cerca del hospital. El doctor Ramírez tenía una carpeta llena de documentos. Roberto Hernández contactó a varios miembros de la junta directiva. Les dijo que usted estaba usando el hospital público para practicar procedimientos riesgosos antes de hacerlos en su clínica privada. ¿Tienes pruebas? Mejor que eso. Tengo testimonios. Patricia grabó una conversación donde Roberto trató de sobornarla para que diera testimonio falso contra usted. Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque podía limpiar su nombre. Tristeza porque confirmaba que Roberto había llegado tan lejos para lastimarlo. ¿Por qué haría esto? Porque su éxito en el hospital público está haciendo que otros médicos privados se vean mal. Algunos de nuestros pacientes han comenzado a preguntar por qué otros médicos no hacen lo mismo que usted. La investigación se resolvió rápidamente una vez que se presentaron las pruebas. La junta directiva no solo exoneró a Alejandro, sino que lo felicitó públicamente por su contribución al hospital. Pero el daño a su reputación en la comunidad médica privada era significativo. Roberto había logrado su objetivo: aislar a Alejandro de sus antiguos colegas. «Doctor», Patricia le dijo el día que regresó al hospital, «sé que esto ha sido difícil para usted. Lo importante es que puedo seguir trabajando aquí. Pero le costó mucho, ¿verdad? Su reputación en la medicina privada». «Patricia, hace 2 años eso habría sido devastador para mí.
Ahora me doy cuenta de que la opinión de personas que solo se preocupan por el dinero no es tan importante. Esa tarde, Ana lo visitó en el hospital. Había estado preocupada durante su ausencia. «Doctor, ¿ya no va a venir aquí?» «Sí voy a venir, pequeña. Hubo un malentendido, pero ya se resolvió». «¿Fue porque usted ayuda a los pobres?» «Sí, Ana. Hay personas que no entienden por qué hago esto. Pero yo sí entiendo. Usted hace esto porque tiene un corazón bueno». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que había ganado algo más valioso que la aprobación de sus colegas. Había ganado el respeto de las personas que realmente importaban. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el último año, entendió que la pregunta de Ana, ¿por qué solo ayuda a los ricos?, no había sido solo una pregunta sobre su práctica médica. Había sido una pregunta sobre quién era él como persona. Y ahora, finalmente, tenía una respuesta que lo hacía sentir orgulloso. 2 años después del día que cambió su vida, Alejandro había establecido un equilibrio que no habría imaginado posible. Su consulta privada era más pequeña pero más satisfactoria, y su trabajo en el hospital público había crecido hasta convertirse en un programa integral de atención médica. Pero la transformación más profunda no había sido profesional, sino personal. Se había dado cuenta de que el éxito verdadero no se medía en dinero o prestigio, sino en vidas tocadas y diferencias hechas. Una mañana de primavera, mientras revisaba expedientes en el hospital, recibió una visita inesperada. Era Carmen, su exesposa, acompañada por un hombre que no conocía. «Alejandro, quiero que conozcas a David, mi prometido». Alejandro sintió una punzada de algo, no celos, sino nostalgia por lo que había sido. «Mucho gusto, David. Carmen, me alegra verte feliz». «Gracias. Vine porque quería disculparme». «¿Por qué?» «Por no haber entendido tu transformación. Por haber pensado que estabas cometiendo un error». Carmen miró alrededor del hospital, notando la actividad, la energía, la manera en que el personal lo saludaba con genuino afecto. «Ahora veo que no estabas perdiendo algo. Estabas encontrando algo». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «David es trabajador social. Me ha enseñado sobre la importancia del servicio a la comunidad. Cuando le conté sobre tu transformación, me dijo que eras valiente». David habló por primera vez. «Doctor Vega, Carmen me ha contado sobre su trabajo aquí. Es admirable. No muchos médicos exitosos tendrían el coraje de cambiar tanto». «No fue coraje, fue necesidad. Necesitaba encontrar mi verdadero propósito». Después de que Carmen y David se fueran, Alejandro reflexionó sobre cuánto había cambiado su perspectiva sobre las relaciones. Ya no se sentía solo, aunque no tenía pareja romántica. Su vida estaba llena de conexiones significativas. Esa tarde, mientras terminaba sus rondas, se encontró con una escena que se había vuelto familiar, pero nunca perdía su impacto emocional. Ana, ahora de 10 años, estaba en la sala de espera con otros niños, leyendo un libro en voz alta. «Doctor». Ana corrió hacia él cuando lo vio. «¿Sabía que ya sé leer muy bien?» «Sí, lo sé. Tu mamá me contó que eres la mejor de tu clase. Es porque mi corazón está fuerte. Puedo concentrarme mejor». Ana había crecido hasta convertirse en una niña brillante y saludable. Su cirugía había sido completamente exitosa y no había tenido complicaciones, pero más importante, había desarrollado una confianza y alegría de vivir que irradiaba a todos los que la conocían. «Doctor», Ana se acercó y le susurró. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Usted es feliz ahora?» La pregunta lo sorprendió. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque cuando lo conocí, usted se veía triste aunque tenía muchas cosas bonitas. Ahora se ve feliz aunque tiene menos cosas». La sabiduría de Ana nunca dejaba de asombrarlo. «Sí, Ana, soy más feliz ahora». «¿Por qué?» «Porque ahora hago lo que realmente importa». Esa noche, Alejandro recibió una llamada que cambiaría su perspectiva una vez más. Era Roberto,
su ex socio. Alejandro, necesito hablar contigo. Roberto, después de lo que hiciste. Lo sé. Por eso necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Se reunieron en el mismo restaurante donde habían celebrado la apertura de su clínica años atrás. Roberto se veía cansado. Mayor. Alejandro, vine a pedirte perdón. ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de que tenías razón. He estado trabajando solo desde que terminamos la sociedad. Gano más dinero que nunca, pero estoy vacío. Roberto le contó que había tenido una crisis de salud menor que lo había hecho reflexionar sobre su vida. Cuando estuve en el hospital como paciente, me di cuenta de algo. Los médicos me trataron bien porque podía pagar, pero vi a otros pacientes que no podían pagar, y la diferencia en el trato era abismal. ¿Y? Y recordé por qué estudiamos medicina. No fue por dinero, fue porque queríamos ayudar a las personas. Roberto hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. ¿Alejandro? ¿Crees que es demasiado tarde para cambiar? Nunca es demasiado tarde, Roberto. Pero el cambio tiene que ser genuino. ¿Habría espacio para mí en tu programa del hospital? Alejandro lo estudió cuidadosamente. Podía ver que Roberto estaba siendo sincero, pero también sabía que la transformación real tomaría tiempo. Roberto, no puedo decidir eso yo solo. Tendrías que hablar con la directora, con el personal. Tendrías que ganarte su confianza. Lo entiendo, pero ¿tú me apoyarías? Si tu compromiso es genuino, sí. 6 meses después, Roberto se había unido al programa del hospital público. Su adaptación había sido difícil. Años de trabajar solo con pacientes adinerados lo habían desconectado de las realidades de la medicina pública, pero gradualmente había encontrado su lugar. Alejandro, le dijo Roberto una tarde después de una cirugía particularmente desafiante. Ahora entiendo por qué cambiaste. No es solo sobre ayudar a los pobres, es sobre ser un médico real otra vez. ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? Frustrado por las limitaciones del sistema, pero más vivo de lo que me había sentido en años. Ver a Roberto transformarse le dio a Alejandro una nueva perspectiva sobre su propio cambio. No había sido solo una decisión personal, sino parte de algo más grande, un movimiento hacia una medicina más humana y accesible. El programa en el hospital público había crecido. Otros médicos privados habían comenzado a donar tiempo, inspirados por el ejemplo de Alejandro. La calidad de la atención había mejorado significativamente. Pero para Alejandro, el verdadero éxito se medía en historias individuales, como la de Esperanza, que había regresado a enseñar con nueva energía después de su cirugía de cataratas. Como la de Carlos, que había vuelto a trabajar con su prótesis y ahora ayudaba a otros pacientes a navegar los trámites burocráticos. Una noche, mientras caminaba por su barrio, Alejandro se encontró con María, que regresaba de su trabajo de limpieza. «Doctor, ¿cómo está?» «Bien, María. ¿Cómo está Ana?» «Perfecta. Sueña con ser médica cuando crezca. Dice que quiere ser como usted. Que sea mejor que yo». «Doctor, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro». ¿Se arrepiente de haber cambiado su vida por nosotros? Alejandro se detuvo y la miró directamente. «María, ustedes no cambiaron mi vida, me la devolvieron». 5 años después de conocer a Ana, Alejandro se encontró de pie en el mismo lugar donde había comenzado todo, la sala de cardiología pediátrica del hospital público. Pero esta vez, no era un visitante incómodo. Era parte integral del lugar. La sala había sido completamente renovada gracias a las donaciones que había conseguido a lo largo de los años. Equipos modernos, paredes pintadas con colores alegres y un ambiente que transmitía esperanza en lugar de desesperanza. «¿Doctor Vega?» Una voz familiar lo llamó. Era Ana, ahora de 13 años, alta y radiante de salud. «Ana, ¿qué haces aquí?» «Vine a ver a los niños pequeños. Mamá dice que puedo ayudar a leerles cuentos». Ana había desarrollado una tradición de visitar el hospital regularmente para leer a los niños más pequeños.
Su propia experiencia le daba una conexión especial con los pacientes jóvenes. ¿Recuerdas cuando estaba en esa cama? Ana señaló hacia una de las camas donde ahora había otro niño. Por supuesto. Pensaba que me iba a morir, pero usted me salvó. Ana, creo que tú me salvaste a mí. ¿Cómo? Me ayudaste a recordar por qué me hice médico. Ana sonrió con la sabiduría de alguien que había madurado a través de experiencias difíciles. Doctor, sabía que quiero estudiar medicina. Tu mamá me contó, me alegra mucho. Pero no quiero ser como los médicos ricos que solo ayudan a los ricos. Quiero ser como usted. Quiero que seas mejor que yo, Ana. Quiero que seas la médica que yo debería haber sido desde el principio. Esa tarde, Alejandro tuvo una reunión con la junta directiva del hospital. El programa que había comenzado 5 años atrás se había expandido más allá de lo que había soñado. Doctor Vega, la directora presentó las estadísticas. En 5 años, su programa ha atendido a más de 3,000 pacientes. La mortalidad infantil en cardiología ha disminuido 40%. Las listas de espera para cirugías complejas se han reducido de 8 meses a 2 meses. Pero para Alejandro, las estadísticas no contaban toda la historia. La historia real estaba en las vidas individuales que habían sido transformadas, como la de Esperanza, que no solo había regresado a enseñar, sino que había desarrollado un programa de alfabetización para adultos en el hospital. Como la de Carlos, que había comenzado un negocio de reparación de prótesis de bajo costo. Como la de María, que había terminado su educación secundaria y ahora trabajaba como asistente administrativa en el hospital. Doctor, la directora continuó, la Junta ha decidido nombrar el programa en su honor. Se llamará Programa de Medicina Integral Dr. Alejandro Vega. No es necesario. El programa es resultado del trabajo de muchas personas. Exactamente por eso es apropiado. Usted nos enseñó que la medicina no es un esfuerzo individual, sino colectivo. Esa noche, Alejandro organizó una pequeña celebración en su apartamento. Invitó a María y Ana, al doctor Ramírez, a Patricia y, sorprendentemente, a Roberto, quien se había convertido en uno de los médicos más comprometidos del programa. Doctor, Patricia levantó su copa. Quiero hacer un brindis, por alguien que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Por alguien que nos recordó que la medicina es sobre personas, no sobre ganancias, agregó Roberto. Por alguien que respondió la pregunta de una niña y cambió todo, concluyó María. Mientras todos brindaban, Alejandro reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había perdido dinero, prestigio social, una mansión, un círculo de amigos superficiales. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: propósito, conexiones humanas reales y la satisfacción de saber que su vida tenía significado. Doctor, Ana se acercó después de la cena. ¿Puedo preguntarle algo? Siempre. ¿Es verdad que usted era muy rico antes? Sí, tenía mucho dinero. ¿Y ahora es pobre? Alejandro sonrió. Ana, ahora soy rico de una manera diferente. ¿Cómo? Tengo todo lo que realmente necesito. Trabajo que me llena, personas que me importan y la certeza de que mi vida hace una diferencia. Ana lo abrazó. Doctor, gracias por responder mi pregunta. ¿Cuál pregunta? La que le hice cuando tenía 8 años, sobre por qué solo ayudaba a los ricos. ¿Cómo la respondí? Con acciones. Me demostró que los médicos buenos ayudan a todos. Esa noche, después de que todos se fueran, Alejandro se sentó en su terraza a reflexionar. Podía ver las luces del hospital público a la distancia y, más allá, las luces de su antigua clínica privada. Ambos lugares representaban partes de su vida, pero solo uno representaba quién era realmente. Su teléfono sonó. Era una llamada de emergencia del hospital. Un niño de 7 años había llegado con una condición cardíaca compleja, similar a la que había tenido Ana 5 años atrás. ¿Doctor Vega? Necesitamos que venga inmediatamente. Voy para allá. Mientras se dirigía al hospital,
Alejandro pensó en el círculo completo que había recorrido su vida. Había comenzado como un médico idealista, se había convertido en un médico exitoso pero vacío, y finalmente había encontrado el equilibrio entre éxito profesional y satisfacción personal. La pregunta de Ana, ¿por qué solo ayuda a los ricos?, había sido el catalizador, pero la transformación había sido suya. Había elegido responder no con palabras, sino con acciones. Había elegido cambiar no solo su práctica médica, sino su vida entera. Cuando llegó al hospital, encontró a una familia asustada junto a la cama de un niño pequeño. Los padres se veían exactamente como María había lucido 5 años atrás, desesperados, asustados, pero esperanzados. «Doctor», la madre del niño lo tomó de la mano. «¿Puede ayudar a nuestro hijo?». «Haré todo lo que esté en mis manos», respondió Alejandro, y sabía que esta vez todo lo que estaba en sus manos no tenía límites de dinero, clase social o capacidad de pago. Tenía solo un límite: su habilidad médica y su compromiso humano. Mientras se preparaba para otra cirugía que podría cambiar una vida, Alejandro se dio cuenta de que la pregunta de Ana no había sido solo sobre medicina. Había sido sobre justicia, sobre compasión, sobre lo que realmente significa ser humano. Y él había encontrado su respuesta. Fin. A veces, las preguntas más simples de un niño pueden despertar la conciencia más profunda de un adulto. La verdadera riqueza no se mide en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Y los mejores médicos no son aquellos que pueden cobrar más, sino aquellos que recuerdan que su misión fundamental es sanar, sin importar quién necesite ser sanado.